Vamos a comenzar la jornada de la tarde con dos invitados muy especiales, dos colectivos de estos que dan tanto ejemplo y que nos animan tanto a seguir en la lucha, ¿no? Personas irreductibles, esos de la aldea que no se dejan seducir por el poder. Unos son particularmente ejemplares, son de aquí, el Colegio Arcipreste. Llevan 79 días de encierro, están reclamando un aula de infantil. Es un tema, ya sabéis, enseñanza pública, enseñanza privada. Y ellos llevan mucha pelea y nos la van a contar. Con nosotros está Sandra Villa, que es delegada de comisiones, está encerrada en el Arcipreste y espero que nos cuente, Sandra, vuestra lucha y lo que podemos hacer por vosotros, supongo. Perdón. Hola, bueno, muchos me conocéis. Soy Sandra, soy de enseñanza y soy delegada de comisiones y estoy en el Arcipreste de Ita. Este conflicto empieza cuando se reciben 44 solicitudes en un colegio público y el 9 de junio la DAT, cuando hace la asignación de aulas, solo da un aula para el colegio Arcipreste de Ita. El año anterior, este colegio había pasado de línea 2 a línea 1, porque solo tenía 22 o 23 solicitudes. Entonces, cuando hay menos solicitudes se nos quita un aula y cuando hay más solicitudes no se vuelve a poner el aula. Y dicen que no dan el otro aula, aunque hay 19 solicitudes de más para otro aula, porque como ya han hecho las previsiones basándose en lo del año anterior, pues que ya no van a cambiar. Entonces, esto es un poco el argumento. ¿De dónde deriva todo esto? Bueno, cuando la Comunidad de Madrid decide en la escolarización hacer zona única, eso quiere decir que Fuenlabrada es zona única. Antes estaba repartido por pequeñas zonas, que había 5 o 6 colegios en cada zona. Bueno, se decide hacer zona única y a la vez se nos saca a los sindicatos de la comisión de escolarización. Antes nosotros teníamos un control sobre los alumnos, dónde iban a escolarizarse, dónde no se iban a escolarizar, pero a partir del año pasado los sindicatos y también las asociaciones de padres, la FAPA, sale de la comisión de escolarización, con lo cual no tenemos ningún tipo de control. Y además, al hacer zona única, yo que vivo en el Naranjo, esto fue en Fuenlabrada y el Naranjo está donde está la Coca-Cola, pues puedo llevar a mi hijo al privado concertado que está en la carretera de Leganés. Antes no lo podía hacer, con lo cual se abre el abanico para que los colegios privados concertados puedan tener más matrícula, si quieren, puedan tener más alumnado. El Colegio Arcipreste de Ita está rodeado de 4 colegios privados concertados. Entonces, en el Colegio Arcipreste de Ita, con 44 solicitudes, no se abren 2 aulas, mientras que en colegios, el Alucema o el Fuenlabrada mismo, con menos solicitudes, tienen 2 unidades abiertas. Entonces, esto es un agravio comparativo. No es que desde Enseñanza a Comisiones nosotros defendamos la elección de centro, porque no la defendemos y por eso hemos estado en contra de la zona única. Pero claro, en estos momentos la consejería vuelve a demostrar que miente, que saca una elección de centro, pero para los de siempre, ¿no? Para aquellos niños que quieren ir a los colegios privados. Los niños que quieren ir a los colegios públicos no tienen elección de centro. A estos niños, como no les quieren dar este aula, se les manda a colegios que están entre 800 metros, 1 kilómetro. Estamos hablando de niños de 2, 3 años, porque algunos no han cumplido ni los 3 años. Y que tenemos que atravesar la vía, porque el colegio más cercano público resulta que es bilingüe. Entonces, es un colegio rodeado de un colegio bilingüe y de 4 privados concertados. Esta es la situación. Ante esta situación, los padres no lo entienden y deciden empezar un encierro. A la vez que comienza este encierro, comienza el encierro del Carlos Cano. En el Carlos Cano, a los 2 días del encierro, la DAT da marcha atrás y le conceden las 2 aulas que estaban solicitando, que les habían suprimido, pero aquí hay un encabezonamiento por parte del director general de área, de Alberto González, en la DAT Sur, y no se da el aula. A partir de ahí, los padres se encierran. Mis actuaciones como delegada previamente son el 13 de junio presentar un escrito a la DAT diciéndole que hay solicitudes suficientes, pedimos que se abra el aula, siempre manteniendo el resto de las aulas, porque bueno, en esta guerra ellos justifican que lo que están intentando es que no se cierren otros colegios, pero nosotros decimos que se mantengan las aulas que sean la pública. En Parla, con 19 solicitudes, se mantiene un privado concertado. Habrá que ver los datos del Virgen de la Vega de Fuenlabrada.
cuánta ratio tiene cada alumno en el aula. Creo que van por 16. Esto lo tengo que confirmar, pero creo que está ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto no es una guerra justa. Entonces, los padres ya deciden encerrarse. Después de esta actuación como comisiones, no nos contesta la DAT. Hacemos otra actuación como comisiones, volviendo a reclamar explicaciones, no nos contesta la DAT y comienza el encierro. Llevamos 80 días con hoy. 80 días. Y son 80 días muy duros, donde los padres y las madres, donde muchas personas han sacrificado sus vacaciones y su verano. Y lo están haciendo porque la posición es clara, no podemos perder ni un aula más en la educación pública. No se trata de un conflicto puntual, se trata del conflicto de todos. Aula que se cierra, profesor que perdemos. Aula que se cierra, colegio que al final acabamos perdiendo. En Fuenlabrada tenemos el colegio que está aquí al lado, Julio Verne, que está vacío. Una fusión con el Trigal, totalmente irregular, un colegio vacío. Y así vamos teniendo centros educativos vacíos. Y centro educativo que perdemos, centro que no recuperamos. Y esos centros son de todos. Entonces, no podemos seguir apostando. Hay que seguir apostando al 100% por la escuela pública, por la educación pública. Hemos hecho bastantes actuaciones, porque en un momento determinado comisiones, pues en el conflicto, ha solicitado los permisos tanto de la manifestación del 11 de julio en Leganés, como de la concentración del 24 de junio en la Consejería, como de la concentración el 2 de septiembre en la Puerta del Sol, en frente de la Presidencia de Gobierno, como la manifestación que se hizo el 9 de septiembre, el día de inicio de curso, como una próxima concentración que tenemos pendiente para el 15 de septiembre, a ver si nos sale el permiso, como una manifestación en Fuenlabrada el 18 de septiembre, y ahí estamos en la lucha. En otro sentido, cuando ya empieza el 1 de septiembre, los profesores del centro, del Arcipreste de Ita, deciden que ellos también quieren entrar en esta lucha y quieren mostrar su apoyo a las familias. Porque al fin y al cabo, de lo que se está hablando, es de todo. De la pérdida de la calidad de la educación, de la pérdida de la educación pública, y ello conlleva los puestos de trabajo. Entonces, los profesores deciden, nos piden a comisiones obreras que les convoquemos un paro. Y además nos piden que este paro lo hagamos extensivo a otros centros de Fuenlabrada. Nosotros convocamos el paro para el CEIP Arcipreste de Ita y para todo Fuenlabrada. Vamos a sección sindical el 4 de septiembre de afiliados, donde se decide que se hace extensivo el paro a Fuenlabrada. Convocamos una asamblea de profesores de Fuenlabrada el 8 de septiembre, donde se decide hacer extensivo el paro. Hoy ha sido el primer día de paro, 11 de septiembre. Los paros van de 9 a 10 de la mañana, en principio está convocado indefinido. En el CEIP Arcipreste de Ita, todos los profesores, exceptuando una maestra interina, han ido a la huelga. Ha habido 8 centros más en Fuenlabrada que han ido a la huelga, y sobre todo centros como el Carlos Cano, como el Ramón y Cajal, que han ido casi al 100% a la huelga, o el Tierno Galván, que de 20 profesores, 16 han ido a la huelga. Y mañana, hoy se han reunido muchos centros, porque imaginaros, es principio de curso. Esto es un desastre, la Comunidad de Madrid es un desastre, nos faltan profesores. No tenemos claro, acaban de aprobar la LOMCE a finales de julio, de repente tenemos una nueva asignatura. Entonces, en esta situación donde están los centros, que está todo el mundo como loco, hay una huelga convocada. Y entonces es una huelga difícil de sacar en ese sentido, porque son 10 días, pero yo creo que 8 centros que siguen la huelga y por lo menos hay 6, 7, 8 que van a secundar la mañana, se van a sumar al paro. Siempre hemos dicho que las huelgas van bien si se van incrementando, ¿no? Vamos a ver qué pasa mañana con la huelga. Hay una valoración de la huelga el viernes a las 2 de la tarde y ya veremos después cómo continuamos. Creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer como organización. Ayer estuvieron visitando a las familias afectadas, entre otros Jaime Cedrún y Ignacio Fernández Toso. Las familias estaban muy emocionadas. Creo que está bien que la organización se posicione y estemos en estos conflictos, y que nadie crea que es un conflicto menor, porque si este conflicto lo perdemos y nos pasan el rodillo, están lanzando el mensaje que ellos quieren. Y nosotros tenemos que decir que no, que sí se puede, porque este conflicto lo tenemos que ganar como sea, aunque no nos den el aula. Esto, bueno, es una opinión personal y así lo transmito. Y no sé si queréis que os cuente alguna cosa más, pero os queda claro el conflicto. ¿Alguna pregunta?
Compañera, le deseamos toda la fuerza del mundo, que la van a necesitar. Os admiramos. Otro colectivo también admirable, otros que llevan meses de pelea, son los de Coca-Cola. Coca-Cola en lucha. Han conseguido que hasta que bebamos Pepsi, que ya es conseguir. Tenemos aquí a un compañero, también es de comisiones, está en el comité de empresa, Juan Carlos Asenjo. ¿Nos cuentas, Juan Carlos, cómo está la situación y cómo está el conflicto? Están de tribunales, ya sabéis, les van dando la razón con cuentagotas, pero la pelea es gorda. Hola, buenas tardes y gracias a todos. Simplemente voy a ver si me intento expresar con tanta claridad como lo ha hecho la compañera Sandra, que lo ha hecho muy bien. Vamos a empezar. Primero, yo subo representando aquí a los trabajadores de Coca-Cola de Fuenlabrada y de Madrid, y evidentemente al conjunto de los afiliados. Están unos compañeros conmigo, no he venido solo, está el compañero Leandro, Marcelo y Pepín. El conflicto yo creo que le conocéis todos. Yo creo que es un conflicto que no es un conflicto laboral, sabéis que es un conflicto sociolaboral, y por la magnitud y la repercusión mediática que tiene, yo creo que el que más, el que menos, sabéis en qué situación estamos. Un conflicto que se presentó un ERE a nivel estatal, y voy a intentar explicar esta parte bien para que luego, cuando entre en una segunda parte, pero muy brevemente, tranquilos, que habéis comido y sé que no hay que dar chapa, cuando entre la segunda parte, porque quiero que sí que se entienda bien la segunda parte, por qué se da y por qué está ocurriendo. Se presenta un ERE a nivel estatal, que se presenta un ERE para 1.200 trabajadores que pierden el trabajo, que van a modificar sus condiciones, pero que pierden el trabajo si no aceptan los traslados de movilidad funcional, geográfica, etcétera, etcétera. Eso de los puestos directos, porque claro, siempre se nos olvida hablar de los puestos indirectos. Y los puestos indirectos a nivel estatal podemos estar hablando por encima de 3.000 puestos directos los que se pierden con este ERE. Ese ERE conseguimos las comisiones obreras, estando en la mesa en minoría, conseguimos una de las cosas más difíciles que suele ocurrir cuando en las empresas los delegados y los afiliados queremos batallar el ERE, porque el ERE puede terminar de dos formas. Una, porque la empresa esté pasando por condiciones en las que haya que asumir la firma, porque las condiciones económicas o etcétera, o la salida de la empresa no sea la correcta, y otra, como es este caso, una empresa, una multinacional, donde no vamos a hablar de los beneficios que tiene, hace un ERE a capricho y cierra la planta más grande que hay en España, que es la de Fuenlabrada, con la repercusión que eso tiene. Entonces, en ese momento nos hierve la sangre en Fuenlabrada, a los delegados, a los afiliados, y decimos que no solamente por la parte local, por lo que representamos nosotros, sino por el conjunto de los trabajadores que vienen detrás, porque si asumíamos este ERE en una empresa como la nuestra, todas las patronales iban a ir detrás de todas las multinacionales o de diversas federaciones, de diversas empresas de industria, de banca, de lo que fuera. Y no podíamos asumir que todos los EREs, y con más de 920 millones de euros de beneficio, como ha ganado Coca-Cola en España, se permitiese un ERE con esta destrucción de empleo. Y decidimos batallar por el puesto de trabajo para pararlo en el ámbito de la afectación personal y luego para todos los trabajadores que pudieran verse en esa misma situación. Costó mucho, porque costó durante esa negociación movilizar permanentemente a los compañeros y a los trabajadores, y bajo esa movilización y presión, sí, porque los trabajadores tenemos que hacer presión, por supuesto, cívica y sin violencia en ningún momento, pero presión, conseguimos que en la mesa de negociación, y conseguimos convencer a la otra parte, a la UGT, que estaba preparada para firmar, que el ERE no se firmase en el periodo de consultas. Conseguimos la parte más difícil y batallamos y entramos en la vía jurídica. En ese proceso, todos conoceréis que la empresa pone en marcha la oferta voluntaria. Como no consigo que los representantes de los trabajadores me firmen el ERE, me dirijo directamente a los trabajadores y, como tengo mucho dinero porque soy Coca-Cola, compro y dejo en pañales a esta gente que no ha querido firmar. Esa situación a nivel estatal prácticamente le sale bien, pero el problema le tienen con Fuenlabrada. 236 trabajadores, prácticamente la mayoría de la afiliación del ámbito industrial, porque al final la industria, porque somos así, solemos dar más batalla,
que otros compañeros de otras federaciones, sea por la propia situación histórica del trabajador, por lo que queramos calificarlo, nos enrocamos y de unos 400 trabajadores que hay en el centro de Fuenlabrada, 236, si quitamos prácticamente lo que es la estructura, prácticamente nos quedamos en una huelga indefinida. Huelga indefinida que la corta la patronal cuando ejecuta los despidos el 1 de abril. Ejecuta los despidos y solamente ejecuta los despidos de los que no nos hemos apuntado a la inscripción voluntaria, a la oferta voluntaria, y ejecuta los despidos forzosos. Ha ejecutado los despidos voluntarios que le ha considerado, que ha tenido en gana, y antes del 31 de diciembre están por ejecutarse todavía hasta las 1.800 compañeros y compañeras que se apuntaron a la inscripción voluntaria. El ERE caduca el 31 de diciembre y tienen que dar salida a todos esos trabajadores que se han apuntado, o el porcentaje que ellos consideren. Batallamos en la vía jurídica y obtenemos esa sentencia tan favorable junto entre todos y con nuestro sindicato, esa sentencia tan favorable y de la que todos estamos orgullosos. Porque por primera vez, o por lo menos que nosotros tengamos conocimiento, la audiencia pone en práctica, en aplicación, la ejecución provisional de la sentencia. Eso significa, a nuestro corto entender, que de llegar a ser sentencia firme en el Supremo, cada vez que una empresa vulnere los derechos fundamentales, como ha sido aquí la vulneración de la huelga, la representación de los representantes de los trabajadores, la falta de documentación, etcétera, etcétera, en el periodo de consulta, y los delegados queramos batallar en las empresas donde no se deban firmar los ERES, tenemos una herramienta vital. ¿Qué ha ocurrido? Tenemos una sentencia de nulidad donde dice claramente, por la Audiencia Nacional, con ejecución provisional, de la que creemos que en septiembre vamos a tener buenas noticias. Reincorporación al puesto de trabajo y percibiendo los salarios que veníamos cobrando con anterioridad al despido, al 1 de abril. Hoy en día estamos en el desempleo, cobrando la prestación de desempleo. Y aquí voy a empezar con la segunda parte. Nosotros hemos hecho en el ámbito local lo que nos correspondía, lo que se les pide a los trabajadores afiliados y lo que se les pide a los delegados. Además, hemos hecho más, porque hemos batallado para todos los trabajadores afiliados que evidentemente quieran y deban defender su puesto de trabajo, por lo que hemos dicho. Y aquí viene la parte chirriante de la situación. Una sentencia que cuesta, que llevamos 9 meses de conflictos largos, que estamos en el campamento durmiendo todos los días, que tenemos abandonadas a las familias y que cuesta tanto conseguirlo, y lo que sabemos, porque los que somos delegados sabemos lo que cuesta batallar y conseguir eso, no puede ser una moneda de cambio para negociar otras cuestiones. Y es aquí, y lo digo en la segunda parte, porque evidentemente hay que explicar, porque no quiero bajarme de este micrófono sin aprovechar para explicar, porque algunos habréis oído un determinado ruido dentro de la organización que chirría y que no es normal. Bien, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Nuestro secretario general de FEAGRA, Jesús Villar, está apostando por la negociación. Y está apostando por la negociación cuando nosotros, en Fuenlabrada, lo que estamos diciendo es que se tiene que ejecutar la sentencia, la ejecución provisional de la sentencia. Y que una sentencia que sienta precedentes para luchar, que está amparada en una directiva europea, que se han vulnerado los derechos fundamentales y que nos sirve a los delegados para luchar, no nos la podemos cargar en una negociación. Y máxime cuando la oferta de la empresa no es en base a lo que dice la propia sentencia, no es la reincorporación al puesto de trabajo ni con los salarios que veníamos percibiendo, sino que la oferta que tenemos encima de la mesa es el traslado geográfico de los trabajadores y de las familias que estamos en Madrid a otros puntos de España. Eso que nos ofrecía la empresa en enero y que evidentemente decidimos luchar y decidimos no aceptar. Esa es la situación, no es otra que se venda en el conjunto de las comisiones obreras. Y desde la sección sindical de Fuenlabrada y de Madrid queremos quedar meridianamente claro en nuestra organización que no estamos en contra de los derechos que tienen otras secciones sindicales y otras federaciones a negociar. Pero cuando estamos hablando de negociar algo
que los trabajadores se adscribieron al periodo voluntario y lo firmaron, fue su elección en el periodo de la presentación del ERE. Y lo que no puede ocurrir es que los trabajadores y los delegados y los afiliados que hemos decidido durante 9 meses pelear, que nuestra sentencia y nuestra solución, que está sentenciada, que sea un ofrecimiento a la patronal a cambio de la negociación en el ámbito estatal. Quiero decir, para terminar con esta parte, estamos muy satisfechos con todo el apoyo desde la Federación de FEAGRA de la Unión de Madrid, donde hemos tenido todo el apoyo que se correspondía y más. De la misma manera, damos las gracias a Jaime Cedrún porque está ocurriendo lo mismo en el ámbito de Madrid y no podía ser de otra manera, como también Ignacio Toso nos ha apoyado y ha dicho, evidentemente, hay un escrito, hay un comunicado que ha salido y como no podía ser de otra manera y coincide, y es, el enemigo está fuera de Comisiones Obreras, es la patronal. El enemigo no somos nosotros, no tenemos que enfrentarnos entre nosotros. Y el primer acto de la negociación, como muy bien dice en ese comunicado de la Comisión Ejecutiva Confederal, el primer acto de negociación debe ser dar solución a los despedidos que están en la calle en Fuenlabrada en el campamento, la ejecución de la sentencia. Y después vendrá la negociación en el ámbito que corresponda y a quien le corresponda. En ningún momento, como está manifestando el secretario general de FEAGRA, Jesús Villar, pretendemos desde Fuenlabrada y desde el campamento quitar competencias a nadie ni quitar derechos a nadie. Simplemente no vamos a consentir y no vamos a permitir que una sentencia que nos ha costado mucho a nosotros, a nuestras mujeres, a nuestras compañeras y a nuestros propios hijos que llevan 9 meses saliendo así a la calle, no le vamos a consentir a Jesús que nos robe nuestra sentencia. Muchas gracias y una última cosa. Muchas gracias y una última cosa. Sé que muchos lleváis la pegatina, pero no solamente tenéis que hacer el boicot, sino además le tenéis que trasladar mucho más allá, porque con una empresa y una multinacional como esta, el conflicto laboral no le duele, el que le duele es el social, y por eso tenemos que extender el conflicto del boicot hasta donde podamos. Muchas gracias, compañeros y compañeras, y siento mucho haberme extendido.